Pues, ¿qué creen, estudiantes de la carrera de Derecho? Pues tienen que estudiar Derecho Romano, no hay de otra. No es que no quiera uno, o no es que el Derecho Romano sea un derecho obsoleto, ya no vigente, histórico, que ya no se aplica. No, al contrario. Precisamente porque para entender el derecho familiar, entender el derecho de las obligaciones, entender los contratos, entender inclusive hasta el derecho procesal, o agárrense hasta el derecho público, constitucional, electoral, pues ¿qué creen? Tienen que estudiar derecho romano. El derecho romano es un ordenamiento jurídico que rigió al pueblo romano desde la fundación de la ciudad de Roma allá por el 753 a.C. hasta la caída del imperio del occidente del 476 después de Cristo y del imperio del oriente hasta la época del emperador Justiniano allá por el año 565 después de Cristo. Los estudiosos lo dividen en tres etapas: una etapa antigua, una etapa clásica y la etapa posclásica. Y el derecho romano pues tuvo fuentes muy importantes además. Es decir, durante la época romana existían una serie de funcionarios investidos por la ciudad-estado de Roma que tenían la facultad de crear derecho. Cito, por ejemplo, el Senado de Roma. El Senado de Roma había Senado consultos. El Senado establecía normas que ordenaban, establecían y que por lo tanto eran de observancia general. También, por ejemplo, existían algunos funcionarios, les llamaban magistrados, eran ediles, algunos cónsules, censores, pretores, que tenían la facultad de emitir edictos. Estos edictos se publicaban de manera anual en las plazas públicas de Roma y se daba a conocer al pueblo qué nuevas disposiciones jurídicas ordenaban las autoridades romanas. Es muy interesante el derecho romano, porque el derecho romano es la fuente de lo que hoy conocemos derecho civil. Miren, les doy unos datos muy interesantes. Por ejemplo, en materia familiar, encontramos en el derecho romano figuras como el matrimonio, figuras como la nulidad, figuras como el divorcio, la adopción, la patria potestad. Encontramos en el derecho romano las nociones de lo que es el derecho civil, entendiendo al derecho civil como el estudio de las personas, pero también el estudio de los bienes. Y cuando hablamos de bienes, en Roma se abordaron temas tan importantes como la propiedad, la posesión, no se diga el estudio de los derechos reales y de los derechos personales. Es en Roma cuando se estudia dentro de los derechos reales lo que es el usufructo, la servidumbre, el uso, la habitación. Y cuando se estudia los derechos personales, se estudian también lo que son las fuentes de las obligaciones. Básicamente nos referimos a los contratos. Pero también se estudia en Roma cosas muy importantes. Por ejemplo, también en Roma encontramos los antecedentes del derecho penal. Existía un derecho penal romano, un derecho al castigo. También en Roma existía un derecho constitucional, existía un derecho público, existían tantas cosas en Roma, inclusive hasta un derecho electoral. Así que, como se darán cuenta, para entender derecho civil, derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional, y para tener esta formación jurídica de la persona interesada en tener conocimientos de derecho, pues es importante, es indispensable, es necesario, es obligatorio que se estudie derecho romano. Si usted no le gusta la historia, si usted no se apasiona por Roma, si usted le aburre la cultura grecolatina, ¿qué cree? Usted no puede
ser el profesionista en derecho que se requiere. Eso es todo. Soy Jorge Luis Esquivel Zubiri. Síganme en este videoblog ABC Derecho. Que tengan un buen fin y un buen inicio de semana. Hasta siempre.